Seguimos con mucha más información. Delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos visitaron el área de alimentos del Hospital San Juan de Dios por las denuncias de falta de alimentos. Estos pudieron observar la precariedad en la que se encuentran en este momento. Desde las 5 de la mañana, la Defensoría de la Salud y del Consumidor de la PDH realizaron un monitoreo para observar la preparación de los alimentos. Los pacientes, algunos nos indicaban que ellos habían solicitado a sus familiares que les trajeran comida desde el día domingo y el día de ayer también le estaban solicitando. Lo lamentable es que muchas de las personas que utilizan los hospitales del Sistema Nacional son personas que viven en pobreza y pobreza extrema. En la mañana ingresaron algunos productos de donaciones. Dice que hubo una donación, no se sabe de dónde, pero nosotros tuvimos que ir a traer la levadura hasta 1 de julio. Y venimos como a las 12:30, a las 12:30 comenzamos a trabajar. Agradecerle ahí sí que a la gente, ¿verdad? Que ahorita hemos recibido dos donativos. El producto que ellos nos trajeron, una persona, no, ahí sí que ella solo por seguridad dijo que no quería dar su nombre, pero lo que ellos nos trajeron fueron 8 quintales de frijol, 150 libras de gelatina, 200 unidades de té y 252 libras de Protemas. Y por parte de la dirección sí también ya se están empezando a gestionar algunas compras, que es más que todo de verduras, ¿verdad? Para las cocineras, el desabastecimiento continúa. Porque fíjese que lo que se preparó hoy fueron verduras y sopa. Sí que eso se usa más que todo para un complemento de carnes. Los alimentos que la empresa proveedora, frutas y verduras del huerto, ha ingresado al hospital no alcanzan para mucho tiempo. Hay para 2 días, pero mañana ya está confirmado de parte del proveedor que va a ingresar 400 libras de pollo. Este es el área donde se descargan los alimentos. Como pueden observar, acá hay papas y cebollas, que son algunos de los alimentos que han ingresado el día de hoy. Algunos trabajadores hacen un llamado a las empresas para que continúen realizando algunas donaciones. Sin embargo, la Procuraduría de Derechos Humanos asegura que esa responsabilidad es del Ministerio de Salud. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Compartimos con ustedes y con el señor presidente esa información, es el día a día, y tenemos también preguntas en referentes a la salud. Oscar Velázquez dice, ¿cómo es posible que los trabajadores del gobierno no reciban su pago después de su tiempo? Dice, ya trabajando. Manrique Díaz Mora dice, ¿qué pasa con las vacunas para bebés y niños? Es urgente abastecer hospitales y centros de salud, se pone en riesgo el futuro del país. Y Hostal Totonicapán Miquico escribe, ¿por qué no le pagan mensualmente a los salubristas? Yo trabajo como enfermera y tengo 5 meses sin sueldo. Y esos son ya vivencias de los ciudadanos, señor presidente, que ya la cosa no se queda en números, sino en casos de vida. La realidad de lo que está tocando vivir. Y efectivamente, mire, esto vuelve a lo mismo que les platiqué anteriormente. Nosotros le presentamos al Congreso de la República desde el mes de julio para que cuando regresaran del descanso de medio año pudieran entrar a conocer el financiamiento del presupuesto. Sin embargo, como todos sabemos, hasta el 28 de noviembre se aprobó una parte del financiamiento cuando teníamos los problemas que además de la contención del gasto que se hizo, no fue suficiente para poder atender estas demandas. Los problemas que ahorita están teniendo, yo hablé hoy a las 6:30 de la mañana con el ministro de Salud, con los problemas de alimentos, es precisamente por lo mismo, porque con el dinero que se dio de los bonos está para pago de salarios y entran los pagos de los insumos que estaban atrasados, incluyendo no solo medicinas, sino también alimentos. Pero por los bancos que cerraron para fin de año, se están haciendo esos pagos ahorita. Escuchamos comentarios a ese respecto de que se habían hecho algunas transferencias, pero desafortunadamente no llegan aún, eso es lo que nos dice la audiencia. Y la pregunta también es, si fue falta de dinero, ¿cómo se puede contrarrestar esto en el sentido de presentar, por ejemplo, un plan de ahorro de gasto gubernamental? Porque eso es lo que mucha población demanda también, decir, bueno, está el presupuesto, tenemos uno nuevo ahora. Sí, afortunadamente sí. Pero también el gobierno no presenta claramente una intención de reducir el gasto. Bueno, mire, primero que nada, quiero decirle a María Luisa, el estado de Guatemala es el estado más pequeño
de 167 países que no los estudiamos nosotros, los análisis los hizo el Banco Mundial. Y el resultado es que Guatemala ocupa el último lugar, es el estado más pequeño de los países que estudiaron, y que la carga impositiva es la carga impositiva más baja. Por eso es que, mire, los problemas, por ejemplo, Roosevelt es un hospital que fue construido en la década de los 50, son hospitales que tienen ahorita más de 60 años, van para 70 años. No se ha podido renovar esa infraestructura porque ningún gobierno ha tenido los recursos necesarios para poderlo hacer. Lo mismo vamos con la infraestructura de educación. La infraestructura de educación, hay lugares en donde verdaderamente a uno mismo le da tristeza de ver cómo nuestros niños están recibiendo esas clases, pero apenas alcanza la inversión que se está haciendo en educación para pagar a los maestros, pero no para mejorar la infraestructura en educación. O sea, aquí tenemos un problema estructural que nosotros lo hemos dicho, mientras no se mejore la tasa impositiva, que no ha pasado hace 18 años que se firmaron los acuerdos de paz, se pedía que la tasa impositiva llegara a un 12%, apenas estamos cerrando ahorita en un 11%. El promedio de los países que están en vías de desarrollo es un 17-18% la tasa impositiva, nosotros estamos muy por debajo de eso. Mientras no logremos solucionar este problema, van a pasar gobiernos en donde lo que les toca es administrar crisis, administrar los pocos recursos, contener gasto, ver cómo se atienden las principales necesidades de la población, pero decir que vamos a renovar nuestra infraestructura escolar, nuestra infraestructura hospitalaria, yo le diría que estamos en pasos muy lentos para poderlo hacer debido a esa escasez de recursos. Sin embargo, le decía yo antes de que saliéramos al corte y lo comentábamos acá frente a nuestra audiencia, el argumento de ustedes es que el presupuesto les faltó, ¿verdad? Así es. Si somos los que menos pagamos impuestos, al menos si hay algo de ingresos, y esos ingresos hay que administrarlos. Así es. Y en el momento en el que yo le comentaba esto, de que en las redes se hacía ese comentario también era, ¿por qué no haber hecho o haber empujado para un presupuesto nuevo cuando ustedes tenían, por ejemplo, una mayoría más grande en el Congreso, y no hasta que ya se les están acabando los recursos, cuando ya la gente está muriendo de hambre, cuando no se dan estudios, por ejemplo, como lo que se ve de que no se pueden tener los útiles a tiempo, no se puede tener esta refacción que se les da? ¿Por qué no reaccionar antes cuando se tenía un poco más de presencia en un Congreso que podía estar inclinado hacia ustedes? Bueno, ¿por qué? Le quiero contar, nosotros no el año pasado, 2014, el 2013, que fue cuando no se aprobó el Congreso, nosotros teníamos 54, 55, pero no se aprobó el presupuesto, teníamos 55 diputados. Pero en la discusión de la aprobación del Congreso no logramos alcanzar los 80 votos. Es decir, hubo una oposición que se resistió y que dijo sencillamente no vamos a aprobar presupuesto, y al no aprobarlo, llegar al 30 de noviembre nos quedamos con el mismo presupuesto. Sin embargo, en otras cosas sí tienen consenso, inclusive con el partido de oposición líder, ¿verdad? Y pasan una planadora y aprueban, por ejemplo, cuestiones de otra índole. ¿Por qué no de aquellas que tienen que ver con la vida de la gente, señor presidente? No, mire, eso verdaderamente es una responsabilidad de los diputados en el Congreso, no importando de qué partido sea, porque aquí se tomaron las cosas electorales desde muy temprano. Y afortunadamente este año, ante la crisis que se dio, logramos encontrar un acuerdo para hacer posible que tuviéramos un presupuesto para el último año de gobierno. Y yo creo que eso fue verdaderamente, aún con las críticas que tuvo el presupuesto, que se le incorporaron algunas cosas que hoy la Corte de Constitucionalidad está quitando. Por ejemplo, lo de las ONGs no era algo que nosotros habíamos propuesto. Eso fue incorporado en el Congreso de la República, que nosotros tuvimos que ir aceptando esas cosas en el afán de buscar el acuerdo y tener el presupuesto listo. El Congreso es muy dinámico, muy variable. Hoy tiene un acuerdo con una bancada, mañana ya no la tiene que buscar por otro lado. Máximo en tiempo de elecciones, ¿no? Sí. Lo que sí es cuando se reúnen, cuando hay intereses que vienen de otras bancadas, es en donde se logran los acuerdos más rápido. Lo que sí es una constante es esta noticia que vamos a presentarles y que queremos que nos acompañe usted a verla, porque en los últimos años los hechos criminales en el transporte público se han incrementado. Desde el 2012, que fue cuando el presidente Otto Pérez Molina tomó posesión, entonces se registraban 265 asesinatos entre pilotos y usuarios. De ahí en adelante los datos han ido en aumento. En el año 2013 la cifra se elevó a 319 asesinatos. El 2014 ha sido uno de los más violentos en contra del transporte público, dejando 418 asesinatos. A pocos días de haberse iniciado el 2015 ya van 8 pilotos asesinados y 3 usuarios heridos. Esa es una
golpea mucho ver esas cifras, escuchar esas cifras, y es la realidad de muchas personas que abordan el transporte público todos los días. Mire, nosotros tenemos el año pasado, precisamente a mediados del mes de septiembre, implementamos un programa precisamente para la seguridad del transporte público. Se dedicaron 1.200 agentes exclusivamente a la seguridad del transporte público, porque sabemos que ahí es donde están las principales extorsiones. Lamentablemente no hemos recibido la cooperación, especialmente de los que se denominan los buses rojos. Con el transurbano la situación ha mejorado muchísimo, pero tenemos un déficit ahí que es importante seguirlo trabajando. Eso es algo que constantemente estamos revisando con el ministro de Gobernación, que estamos revisando con el equipo encargado de la seguridad, y a pesar de los datos que ustedes nos muestran, no sé de dónde son los datos que ustedes nos muestran, pero efectivamente el transporte público es algo que nosotros tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy grande para lograr dar la seguridad que los usuarios del transporte se merecen. La Procuraduría de los Derechos Humanos es la que nos dio los datos que acabamos de presentar a la audiencia y los que usted acaba de ver, señor presidente. Tenemos de la gente que nos está intercambiando opiniones a través del Facebook. Alguien escribe lo siguiente, y lo leo textual. Dice: Carlos Jara comenta: me gustaría que el gobierno, en vez de darles dinero a los dueños de los buses, se encargara del transporte público y pusieran una institución que responda a los pedidos del pueblo. Nuevos buses con tarjetas para evitar las extorsiones. Ideas, ¿no? Soluciones. Así es. No, y tiene razón, mire, quiero decirles que lo del transporte público pareciera que es una responsabilidad del gobierno central, pero la responsabilidad es de la municipalidad de Guatemala. Nosotros entramos a hacer las cosas, por ejemplo, a dar el dinero del subsidio, porque si no se da el dinero del subsidio, la municipalidad sencillamente lo que va a hacer es subirle la tarifa al transporte público, y eso ya se imagina las protestas que se podrían dar. Pero nosotros entramos como gobierno central a apoyar a la municipalidad, pero el manejo del transporte público es una responsabilidad directa de la alcaldía de la ciudad de Guatemala, no del gobierno central. Aunque la seguridad sí, digamos, es la seguridad, sí, una promesa de campaña y una necesidad que sigue imperante en nuestra sociedad, porque totalmente, es la demanda de la población. Totalmente, nosotros creemos que la seguridad además debe ser compartida. Los alcaldes deben entrar también, hay alcaldes que han entrado a trabajar en el tema de la seguridad, no solo la seguridad vial, que es lo que ha hecho en este caso la alcaldía metropolitana, sino también en compartir, y han compartido con nosotros de las cámaras que ellos tienen, algunos videos que nos han ayudado a esclarecer crímenes, pero yo creo que este esfuerzo debe ser mayor entre el gobierno central y la alcaldía, porque es una responsabilidad que al final terminamos compartiendo en la forma de servirle a los guatemaltecos de una buena forma. Vamos a hacer una pausa porque necesitamos hacer un contacto con nuestros patrocinadores. Analistas recomiendan al gobierno tomar medidas fuertes de austeridad debido a que por la falta de fondos el presupuesto sufrirá un fuerte desfinanciamiento. Con esto regresamos.